Estos míos, Yoli. En la mañana escuchábamos al presidente decir que no va a apoyar económicamente, que ya no hay rescates a las grandes empresas, incluso en una situación económica como la que él mismo ayer por fin reconocía. ¿Cuál es la actitud del gobierno que se espera en este momento para que la inversión extranjera directa no se fugue del país y que empiece a comenzarse a dar estos números de crecimiento y desarrollo que tanto ha hablado el presidente? Bueno, yo creo que estamos en una situación de emergencia. Y en ese sentido, bueno, habría que llamar a la sensatez. El presidente mismo se ha desdicho de algunas declaraciones, entonces también hay que no ser tan reactivos a los dichos del presidente. Creo que la Secretaría de Hacienda está preparando un paquete de medidas y tengo la impresión de que ese paquete está en proceso. Yo sería como más cauteloso, esperaría lo que tendría que hacer, decir el secretario, el doctor Herrera, para tener como un panorama más claro. Creo que el hecho de que el presidente haya reconocido ayer que vamos a una crisis económica es también un golpe de realidad, ¿no? En el sentido de ver qué está pasando en el resto del mundo, de qué impacto va a tener lo que está pasando en el resto del mundo, y por otro lado, pues también pensar en que la propia sociedad civil en buena medida se anticipó a las medidas de sana distancia que el gobierno está ya promoviendo desde el día de ayer, ¿no? Pablo, justamente en este contexto en el que estamos del coronavirus, pues ocurre una circunstancia que llama la atención aquí en México, que tiene que ver con esta consulta que se realiza allá en Mexicali, donde se rechaza la construcción de esta planta cervecera, que sería una inversión de 1.500 millones de dólares, pues en México. ¿Qué mensaje lanza esta situación para los inversionistas extranjeros? Es una señal muy negativa, porque primero no era una consulta que no procedía, porque esta consulta, si se quería haber realizado, tendría que haber sido en el 2016, no 4 años después, cuando ya la empresa ha realizado una inversión muy cuantiosa de más de 900 millones de dólares, y cuando esta empresa cumplió todos los requisitos tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales. Y hacer una consulta que no está avalada por el INE, pues manda una señal de que no hay respeto al Estado de Derecho y que en este país se pueden cambiar las leyes a los inversionistas sin ninguna justificación. Pablo, regresando un poco al tema que ya te preguntaba Yoli sobre este rescate o esto que se prevé que se tome respecto a decisiones para contener esta crisis por el COVID, preguntarte qué en específico tendría que hacer la Secretaría de Hacienda, en dónde estaría básicamente el meollo de este paquete que estaría presentando, si bien lo prevés, y ojalá que así sea, el doctor Arturo Herrera en los próximos días. Mira, yo creo que tendrían que dar prórrogas de pagos de impuestos, extender líneas de crédito preferentes a sectores que son fuertemente dañados, como el sector turismo, las líneas de aéreas. Si no lo hacen, muchas de estas compañías van a ir a la quiebra y entonces vamos a tener situaciones de desempleo permanente y estructural importantes. También el gobierno tendría que cambiar su política de no déficit fiscal y implementar una política de mayor déficit, precisamente como lo hizo el gobierno en 2009. Esto se trata de ser pragmáticos. Un gobierno que tenía un enfoque más neoliberal tuvo que modificar esa postura ideológica para hacer un gran paquete de rescate en el 2009 con una política fiscal y monetaria radicalmente expansiva. Y estamos en una situación muy similar al del 2009. Algunos analistas incluso creen que peor, ¿no? Entonces yo creo que tendría que haber un cambio de política y tendría que haber una señal mucho más clara de que el gobierno está dispuesto a respaldar a los contribuyentes, a las familias, a las empresas emproblemadas, sobre todo en sectores gravemente dañados, y que estaría en un cambio de actitud en términos de ofrecer formas de rescate. Probablemente no lo ha hecho en este momento, porque todavía no estamos en la situación más crítica, pero es evidente que va a tener que hacer algo más pronto que tarde.
Pablo, solamente confirmar, hay algunas previsiones, estimaciones que hablan de la quiebra en el sector turismo y las aerolíneas en los próximos 3 meses. ¿Es así? Sí, de hecho en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ya hizo desde hace más de una semana un llamado, un rescate de $50,000 millones para apoyar a las principales aerolíneas. México obviamente tendría que hacer un apoyo similar, obviamente en la proporción de las posibilidades y del tamaño de las empresas nacionales, ¿no? Pero tendría que hacerse algo similar. Sí estamos en una situación muy drástica. Los expertos debatimos si esta va a ser una recesión en forma de V o en forma de U. En forma de V es una caída muy profunda con una recuperación rápida. Pero si el gobierno tarda en dar los apoyos, vamos a irnos a una recesión en forma de U, una caída muy profunda con un estancamiento muy prolongado sin salir de la crisis. Pablo, el presidente ha señalado que se está buscando acelerar la implementación del TEMEC, esto pues con el fin de paliar un poco pues esta crisis que nos espera. ¿Qué tan factible se ve esto y sobre todo porque todavía no hay reglas de implementación? Ese es un factor que no incide tanto porque tenemos el NAFTA, el TELCAN. O sea, finalmente, en lo que no entra en vigor el TEMEC, las reglas del NAFTA siguen siendo válidas. Entonces me parece que es un falso debate. Y finalmente, lo que está emproblemando mucho, sobre todo a las empresas mexicanas, es que muchas de las reglas de operación no están listas. Entonces, en ese sentido, tampoco nos conviene que el TEMEC entre en vigor lo más pronto posible si no estamos preparados para estar a la orden con las reglas que impone este nuevo tratado, ¿no? Perfecto. Pablo Álvarez y Casa, analista económico. Estaremos pendientes de lo que pasa en las próximas semanas y de las decisiones que se tomen desde la Secretaría de Hacienda. Gracias por estos minutos. Con mucho gusto.